Abra su Biblia, por favor, en Romanos capítulo 8, verso 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso merece unas palmas a nuestro Dios por su bendita palabra. Mire qué manera de terminar el capítulo 8. Pablo está, yo me lo imagino, escribiendo con una unción y una gratitud por quién es Dios para nosotros. Y Pablo inicia en el verso 31 con dos preguntas. Hay muchas preguntas, hay otras preguntas más, mejor dicho, ahí en los siguientes versículos, pero él arranca con dos preguntas. Y estas preguntas, ustedes ya saben, en la teología se llaman preguntas retóricas, que ya tienen su respuesta implícita. Una respuesta a la primera pregunta es afirmativa y la otra es negativa. Hay preguntas importantes en la vida de todo ser humano. Por ejemplo, una pregunta trascendente para las mujeres fue aquella que escucharon una vez cuando ese príncipe azul hizo esta pregunta: ¿quieres casarte conmigo? Es una pregunta bien importante. Otra pregunta importante es: doctor, ¿cuál es su diagnóstico? No sé cuántos han estado bajo esa presión esperando que un médico responda a esa pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Voy a morir o voy a seguir viviendo? Otra pregunta importante es: en medio de las tribulaciones o en medio de la prosperidad, cuando hay que tomar una decisión importante, una pregunta bien puntual es: ¿y qué harás? Algunos hoy se están preguntando: ¿con quién me casaré? Otros quizá nos preguntamos, es algo que yo me pregunto casi a diario, yo me lo pregunto: ¿cómo será mi vida en 10 años? ¿Se pregunta usted eso? ¿Está usted pensando en su retiro? ¿Está usted echando unos centavitos a un lado para cuando usted esté anciano? Ahí se lo dejo, pues, ya su silencio me lo dijo todo. Otra pregunta que yo me hago casi diariamente también es: ¿cómo le irá a mis hijos en la vida? ¿Cómo les irá a ir? Dios mío, ¿será que ellos van a ser personas que te van a servir? ¿Será que van a encontrar una persona que en vez de bajarlos va a subirlos y los va a convertir en mejores personas? ¿Usted se pregunta eso? Nosotros aprendimos con mi esposa en el estudio académico que las preguntas son más importantes que las respuestas. Hay preguntas que nosotros debemos hacernos que son bien trascendentes y son mucho más importantes que las respuestas.
Pablo termina el capítulo 8 con dos preguntas. La primera es: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, y ahí está la segunda pregunta: ¿quién contra nosotros? La primera pregunta es: ¿qué pues diremos a esto? Y si pudiéramos sentarnos con Pablo ahorita y preguntarle: ¿qué quisiste decir con esto? ¿Qué pues diremos a esto? Pensemos un poquito, ¿a qué se referirá Pablo con esto? Porque Pablo empieza el versículo 31 para concluir el capítulo 8 y él dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Qué esto? ¿Cuál esto? Es una pregunta para reflexionar. Lo que Pablo está haciendo en realidad está concluyendo las verdades del Cristo que vino a salvarnos y a transformarnos, y que desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 ha venido diciéndonos que es gracias a su gracia, a su grande amor, que usted y yo podemos estar sentados aquí, y que ese Dios que vino a morir en una cruz para darnos salvación y que resucitó, nos cambió la vida y nos la sigue cambiando. Y aquellos que pareciera que no tienen esperanza, en Cristo la tienen. Aquellos que pareciera que no tienen restauración, en Cristo la tienen, porque Dios es un Dios de esperanza y es un Dios de restauración. No predicamos a un Dios con un látigo, con un rayo en la mano. Predicamos a un Dios de amor, a un Dios de esperanza, a un Dios de ánimo, a un Dios que está listo para perdonarnos, a un Dios que está listo para levantarnos, para restaurarnos. Pablo hace un resumen, porque allá en Romanos 1:17 Pablo nos dijo: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo dice: ¿y qué pues diremos a esto? ¿Cuál esto? Al hecho de que nosotros somos salvos y justificados por fe. Por eso la gente nos llama locos. Se van a aplaudir, van a levantar la mano y lloran. Qué locos, si ahí no hay nadie, según ellos. Pero nosotros tenemos una gran ventaja a aquellos que vieron a Jesús. Nuestros ojos nunca lo han visto, pero creemos en Él. Quizá nunca le hemos oído audiblemente. Yo no tengo ese privilegio de haber oído la voz de Dios audiblemente. No tengo ese privilegio, quizá alguno de ustedes, pero quizá la mayoría no hemos oído audiblemente su voz, pero nos ha hablado y nos sigue hablando todos los días en nuestra vida. Es por fe, amados hermanos. Pablo nos lo recuerda en Romanos 3:24, un poquito adelante. Él dice: siendo justificados gratuitamente. ¿Por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Se lo voy a poner de esta manera: usted no pagó nada para ser salvo y no pagará nunca nada. Se lo vuelvo a repetir, a mí me encanta decir esto desde el púlpito. Usted no tiene que diezmar para irse al cielo. Usted no tiene que servir para irse al cielo. Usted ni siquiera tiene que congregarse para ir al cielo. Para ir al cielo, usted lo único que tiene que hacer es creer que Cristo Jesús murió en la cruz para perdonarle sus pecados, que resucitó al tercer día para darnos salvación, redención, vida eterna, y que pronto regresará por nosotros gratis. Entonces, ¿por qué diezmamos, pastor? Ese es tema de otro día. ¿Y por qué servimos, pastor? Tema de otro día. Pero si nos quedamos en lo que Pablo nos está diciendo, ¿qué pues diremos de esto? Es que la salvación es gratis. Si usted escucha por ahí que usted tiene que pagar para que alguien sea salvo, que usted tiene que dar su diezmo anticipado para que alguien sea salvo, esas son mentiras. Porque no se puede pagar una salvación tan grande que solamente el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, hombre sin mancha, perfecto, entregó su vida para salvarnos y para transformarnos. Al decir que somos salvos, es que por la fe somos justificados. Es decir, no le debemos nada a nadie. Somos libres de deuda.
Y en Romanos 5:1 más adelantito dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos aquí están casados? ¿Cómo se siente usted cuando está en problemas con la esposa y tiene que ir a dormir? O con el esposo. Usted sabe que va a tener que ir a acostarse al mismo colchoncito, taparse quizá con las mismas sabanitas, pero están bravos los dos. ¿Y cómo cambia la cosa cuando usted está en buena relación con su cónyuge o con los hijos y usted tiene que regresar a la casa? ¿Cómo regresa usted a la casa? Con alegría, con paz. ¿Cómo se mete ese cónyuge a la cama esperando a su amado o a su amada? Si las cosas están yendo bien, si no se debe nada, si se ha perdonado, si se ha manejado una buena relación, ¿cómo se siente? ¡Qué sabroso! Tal vez ni avivamiento habrá, pero habrá paz. De la misma manera, amado hermano, usted y yo podemos entrar a la presencia de Dios con paz. Sí, pastor, pero yo fui un bolo. Fue. Sí, pastor, pero yo fui un mujeriego. Fue. Sí, pastor, pero a mí me encantaban los hombres. Fue. Hablando de una mujer, por supuesto. Pastor, pero yo tomaba lo que no era mío. Tomaba en verbo pasado, en tiempo pasado. No importa que el diablo le diga a usted, todo lo que el diablo le diga a usted, ese es su pasado. Su presente es que usted tiene paz para con Dios. Y usted puede entrar a su presencia a pedirle, a adorarle, a exaltarle con total justificación delante de Dios. Denle un aplauso a él, por favor. Entonces dice Pablo: ¿qué pues diremos a esto? ¿Cuál esto? Somos salvos por fe, justificados por gracia y tenemos paz para con Dios. ¿Hay algunos acá que tengan esos tres ingredientes en su vida? ¿Sí? Somos perdonados por la fe, justificados por la fe y vivimos en paz con Dios. ¿Qué pasa si salimos y nos vamos a la casa y algo sucede en el camino y tenemos que partir de esta tierra? ¿A dónde vamos? Con Él. Con Él. Ya no tenemos que votar para el próximo periodo a ver quién vuelve a quedar de presidente. Ya no fuimos. Ya no tenemos que preocuparnos por el tipo de cambio. Ya no tenemos que preocuparnos por qué va a pasar con Trump. Olvídese, nos vamos. Con paz, bendecidos, en paz con Dios. Por supuesto que Dios no nos va a llevar porque tiene un propósito para nosotros aquí. Ahora hay una segunda pregunta. La segunda pregunta dice: si Dios es por nosotros, ¿cuál es la segunda pregunta? Respondamos esa pregunta. Esa sí sabemos. La otra yo se la tuve que explicar. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Qué esto? La salvación tan grande que Dios nos dio. Ahora, esta es una pregunta importante que usted y yo podemos contestar. Pablo dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? Perfecto. Nadie. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie. Yo quiero que suene por el aire y en los ambientes espirituales para que usted lo escuche. Si Dios es por usted y es por mí, contra nosotros nadie. Nada ni nadie podrá contra nosotros. Esta pregunta Pablo la responde y la amplía a partir del verso 35, porque dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, si Dios está con nosotros, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, peligro, espada?
Y en el verso 37 dice: en todas estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cuántos aquí más que vencedores hay? Es un asunto de fe, de confianza y de abrazar la realidad, amados hermanos. Pero una cosa es cierta, amados hermanos: cuando usted y yo venimos delante de Dios, no venimos de un Dios que tiene otro Dios igual con el que tiene que luchar con una espada para ver quién gana. Yo no estoy de acuerdo con algunos ejemplos que se han hecho en el que se hace un ring y en el ring entra el diablo, ¿verdad? Vestido de diablo con sus guantes, y lo meten al ring, y después Jesucristo dice, y todos aplauden, ¿verdad? Cuando entra Jesucristo y entra al ring también, y los ponen a la par. Eso no es bíblico y no es teología saludable. Al Dios al que usted le viene a pedir, al Dios al que usted le eleva su oración, el que es por nosotros, está muy por encima, pero muy por encima de la creación. Dice la escritura en Isaías que Él está en las alturas de su santidad, y muy por debajo, mucho por debajo, estamos usted y yo. Y debajo de nosotros está el diablo, bien derrotado. Tenemos que tener en nuestra mente y cambiar nuestra manera de pensar, que no es que el diablo está aquí y que me aparece un angelito aquí que es Dios en blanco y que me dice qué hacer, y aquí me aparece el diablo de rojo y me dice qué hacer, y los dos están ahí viendo cómo ganan. No, hay uno que ya ganó en la cruz del Calvario, se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él ya ganó en la cruz para usted y para mí. Cuando el pueblo de Israel estaba por ingresar y tomar su tierra, en Números 14:9 dice: lo importante es que no se rebelen contra Dios, ni tengan miedo de la gente que vive en ese territorio. Ojo, será muy fácil vencerlos a ellos porque ellos no tienen quien los cuide. Nosotros, dice el pueblo de Israel, en cambio, contamos con la ayuda de nuestro gran Dios. No tengan miedo. ¿Cuál es su miedo? Si Dios es por nosotros. Yo no sé si un día me va a salir trabajo. Claro que le va a salir. ¿Y no es Dios por usted, pues? ¿Será que un día mi matrimonio al final va a tener cierta estabilidad? Claro que sí. ¿Y no está usted del lado de los ganadores, pues? Usted no le tenga miedo a sus montañas, no le tenga miedo a sus gigantes. ¿Y no el que va con usted es Dios, pues? Usted no anda solo. No se deje engañar por el diablo. Dios está con usted, va detrás de usted, ayudándole, apoyándole, yendo, tomándole de su mano. El Salmo 118, versos 6 y 7 dice: el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? El Señor está conmigo, Él es mi ayuda. Dios está con nosotros, hermano. Dios está con nosotros. Pastor, pero mi refri está vacía. Dios está con usted. Ha comido, no sé qué ha comido, tortilla con tortilla, pero ha comido. Segunda Corintios 2:14 dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Amado hermano, usted y yo estamos del lado de los ganadores, del lado de los triunfadores. Me gusta la versión Dios, el lenguaje actual en este versículo, porque dice: Cristo siempre me lleva en un desfile triunfal para que yo pueda comentar, dice, y aromatizar el lugar con la verdad de su palabra. Dice, léalo, si la tiene usted por ahí. Nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros. Los hijos que usted tiene no son suyos, prestaditos los tiene, son de Él. ¿Por qué se carga? Usted no se le tiene que torcer la cara. ¿Y no Dios los cuida, pues? ¿Usted cree que si Dios no los cuidara no se los hubiera puesto en el vientre de la esposa? ¿Se imagina usted a Dios? Ya la embarazaste, ahí mira cómo salís. No, hermano, Dios está con nosotros. No importa qué tan rebeldes estén sus hijos, qué tan alejados estén sus hijos,
Es que son los del Señor, son su herencia, Él los va a cuidar. Relájese, no está solo. Usted que es mamá soltera, no ande estresada, no ande friqueada, tiqueada. Es que yo no tengo marido, pastora. Usted tiene el mejor marido de todos. Es el Dios de los cielos. Él es el esposo de las viudas y el padre de los huérfanos. Por eso Pablo termina el capítulo diciendo: por lo cual estoy seguro que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Hermano, la última decisión que usted y yo deberíamos tomar, y nunca la deberíamos de tomar, pero la última decisión en un problema caótico es dejar a Dios. Cuando usted tenga problemas, lo último que usted debería de pensar es dejar a Dios. Ese es el peor error. No, es que esa iglesia, no, es que el evangelio solo casaca le dan a uno. No. La palabra de Dios es viva y es eficaz, cortante y penetrante, más que una espada de doble filo, que entra y penetra, ve las intenciones del corazón y hasta los tuétanos de los huesos, nos hace entenderla. Como decía una canción de rap hace unos años, en el rap que hacían en la canción decía: te vendemos a Cristo y te vendemos su sacrificio, acéptalo, y si no te funciona te devolvemos tus pecados. Pero claro que funciona. Joven fui y ya tengo 48 y no he visto justo desamparado, ni a sus hijos que estén en un semáforo pidiendo que comer. Porque a los justos Dios los cuida, con los justos Dios camina. Usted que vive en integridad, usted que quizá ve a los malos celebrar con sus riquezas y sus viandas y dice: ¿cómo ellos pueden celebrar si no te honran? Y yo esta Navidad ni tamal estuve. Tranquilo, la fiesta suya no ha empezado. La fiesta suya viene para bendición y honra de Dios. Yo quiero que abra su Biblia y vamos a leer el versículo 4 y el versículo 5 del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque ande en ese valle, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú, ¿quién tú? Dios, estarás conmigo. Pero me encanta el verso 5. Mire qué contraste. Permítame usar la imaginación. El salmista está diciendo: aunque ande en valle de sombra de muerte. Imagínense ese lugar tenebroso, quizá lleno de calaveras, quizá buitres rondando a ver en qué momento usted cae y es devorado por ellos. En ese momento tan oscuro, tan difícil, dice la Biblia, en ese momento triste, que Dios estará ahí con usted. Pero inmediatamente en el versículo 5 dice: aderezas mesa delante de mí. Y a mi mente me cambia. Yo me imagino una mesa blanca con cristalería, con comida, con la gran alegría de una casa. Yo, valle de muerte y una fiesta. Qué raro está esto. ¿Sabe qué nos quiere enseñar la Biblia? Donde dice en el verso 5: aderezas mesa delante de mí. ¿En presencia de quién? En presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Usted interprételo como quiera, pero ¿sabe qué pienso yo? Que en medio de ese valle tenebroso, y yo lo he comprobado, hay una burbujita. Y en esa burbujita hay luz y hay una mesa servida por el Padre. Y los que nos angustian nos ven pasar el valle, tal vez llorando y tragándonos el pedazo de tortilla tiesa porque no hay, pero una burbuja donde nada ni nadie nos tocará, porque Dios es nuestro Dios. Y pasaremos el valle y terminaremos el valle y solo miraremos a los bandidos que nos estuvieron fastidiando. Los miraremos, digo: ¿te das cuenta con quién ando yo? Mira, la pasé calidad. Mucha gente ha viajado cuando no tiene plata.
En su peor momento financiero ha viajado. En su peor momento como familia, las bendiciones más grandes han llegado a sus vidas. ¿Sabe cuándo conocemos más a Dios? En el valle más tenebroso y más oscuro. Dios está con nosotros. ¿Por qué no se pone, por favor, de pie?